El día de hoy tenemos como entrevistado Jorge Retana Yarto, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia del CISEN, Centro Nacional de Información, doctor, más bien es doctor Jorge, en Ciencias Políticas y licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ingeniería Financiera y Administración Pública, economista y especialista en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Ha sido autor de obras completas, entre ellas el tomo 1 de Transformación de la Inteligencia de Estado en América Latina, una reflexión desde México y para México. Pues bueno, con él vamos a platicar del tema de estas expectativas en torno a la reunión que se tendrán entre las Secretarías de Economía y Seguridad de México y sus homólogos allá en Estados Unidos. Pues hoy en esta semana tiene lugar este diálogo bilateral entre los equipos de México y Estados Unidos, y tiene que ver precisamente sobre asuntos de seguridad y también económicos, que son los que pues han estado apretando la relación en estos últimos días desde que llegó Donald Trump. ¿Qué podemos esperar de estas reuniones que están dando lugar en estos momentos? Gracias, Osimo. Mira, la reunión tanto de economía como de, comercio, como de seguridad, que incluye inmigración y crimen transnacional, van a ser dos reuniones muy complicadas. Yo dudo mucho que el gobierno de Donald Trump modifique sus posturas que ha venido sosteniendo hasta la actualidad y que lo llevaron a firmar las órdenes ejecutivas para fincar aranceles del 25% y para declarar a las organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas, así como para pedir que se selle la frontera y no pueda entrar ningún inmigrante irregular. Esas posturas yo dudo mucho que se vayan a modificar. Más bien lo que podemos esperar es qué es lo que el gobierno de México meta y satisfacer estos requerimientos que le plantea el gobierno de Donald Trump. Donald Trump pues ya fijó nuevos aranceles, aparte del 25 que había quedado con la doctora Sheinbaum, que lo posponía 30 días, pues en ese inter fijó un arancel también del 25% para el acero y para el aluminio. Entonces no podemos esperar un cambio importante, de tal manera que lo que lleve el gobierno como un plan a instrumentarse para satisfacer la demanda del gobierno de los Estados Unidos, que podrá ser noticia en este caso, y desde luego el arma que lleva el gobierno mexicano pues es la demanda irrestricta de detener el arma de negociación. Y por el lado de los aranceles, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya demostró que hay una percepción equivocada en el gobierno de Estados Unidos. Ellos le venden más acero a México del que le compran. Entonces, ahí hay una percepción equivocada que sí da margen para una negociación, pero repito, en lo fundamental Estados Unidos no va a modificar su postura. Gracias, doctor. Le saluda con gusto acá Sergio Guzmán. Gracias por estar con nosotros en Luces Mañaneras. Yo le quiero preguntar, en términos generales, ¿cuál es la evaluación que usted hace del estado actual de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad? ¿Cómo está esta cooperación actualmente? Bueno, con Estados Unidos, México tiene una cooperación y en materia de seguridad especialmente de carácter estratégico. Es decir, viene de largo plazo y va hacia el largo plazo también. Aquí el tema fundamental es que en materia de las drogas, pues Estados Unidos no ha podido, con todos los recursos inmensos que tiene en salud, en educación, económicos, etcétera, no ha podido, incluso de inteligencia y de policíacos, no ha podido reducir la demanda de más de 40 millones de estadounidenses que han utilizado las distintas drogas ilícitas que entran al mercado de manera reiterada. Ahí tenemos un dato clave que ellos, por política interna, no reconocen, y entonces ellos voltean la situación y dicen, no, el problema no son nuestros consumidores, el problema es fundamentalmente quienes producen
quienes distribuyen y quienes introducen a Estados Unidos las drogas ilícitas, y ellos son los responsables del problema. Ellos tampoco van a variar esa postura. La vienen sosteniendo desde hace 40 años. Y el único problema es que, como no actúan con toda fuerza contra esas adicciones y contra quienes dentro de Estados Unidos, las organizaciones criminales, llevan esas drogas a cualquier lugar, a cualquier ciudad de los Estados Unidos, entonces lo que tenemos es un fenómeno en donde han ido creciendo los adictos a distintas drogas y en particular a últimas fechas los adictos al fentanilo, que es una droga muy letal porque la venden mezclada a veces con heroína o con cocaína y se vuelve brutalmente letal. Pero ahí tenemos un problema grave. Ahora, México está realizando una campaña militar, todo un programa que ya va de más de 100 días para tratar de ir a buscar a las organizaciones criminales en los territorios en los que en los que están posicionados y para presentarles el combate hasta donde se encuentren localizados. Hoy vemos que están en las sierras de Sinaloa, van a los lugares más inhóspitos en Guerrero, están yendo las fuerzas federales a buscarlos. En primer lugar, para recuperar los territorios y en segundo lugar, para golpear toda la estructura. Antes la política fundamentalmente se desarrollaba para detener a los líderes de las organizaciones. Hoy se está golpeando toda la estructura que es la base organizativa y operativa de los cárteles. Entonces, desde ese punto de vista, creo que México está haciendo lo propio, pero para Estados Unidos siempre será poco porque ellos no ven que baje la adicción, pero no baja la adicción porque ellos no atacan internamente el problema, por lo menos con toda la amplitud y la fuerza que debieran, porque sí lo hacen, sí hay represión interna hacia las organizaciones. Entonces ahí estamos un poquito en ese forcejeo, pero allí creo que sí puede haber un acuerdo en la medida en que Estados Unidos bloquee la entrega de armas de alto poder a las organizaciones criminales y privados dotados de armas de alto poder. Y esa es otra responsabilidad directa de los Estados Unidos, que México tendrá que hacer valer como una carta de negociación importante. Tomando todo este panorama que usted con claridad nos ha relatado, en donde Estados Unidos medio trabaja, medio se aplica o se aplica allá en Estados Unidos con ese tema del trasiego de armas y drogas y todo este rollo, y en México se está llevando a cabo esa estrategia que también nos comentó. La pregunta es, ¿usted cree que existe el riesgo de que Estados Unidos adopte una medida unilateral en territorio mexicano bajo el argumento de que, pues es que tenemos que acabar con el narcotráfico en México? ¿Usted ve viable eso? ¿Lo ve posible, doctor? Del gobierno de Donald Trump casi se puede esperar cualquier cosa. Acabo de narrar cómo pacta con la doctora Claudia Sheinbaum de tener 30 días la aplicación de los aranceles y en ese ínter saca un decreto, una orden ejecutiva en donde aplica los mismos aranceles, pero a otros productos. Entonces, el estilo de relación y de negociación de Donald Trump es muy disruptivo, es fundamentalmente desestabilizador y es errático, porque cambiando conforme él se da cuenta que está logrando desestabilizar al gobierno, que está logrando presionarlo, si mantiene sus amenazas, etcétera. Entonces de él se puede esperar cualquier cosa, pero hay dos cuestiones fundamentales. Ellos saben perfectamente bien que una violación flagrante de la soberanía mexicana para un ataque directo armado a campos de territorios en donde estén las organizaciones criminales, en donde ellos detectan que hay laboratorios clandestinos, etcétera,
lesionaría la relación con Estados Unidos para los próximos 50 años, y la primera reacción del gobierno mexicano es expulsar a los 40 agentes de la DEA y de otras organizaciones de inteligencia y seguridad que existen en México. Se produciría una ruptura muy importante en toda la política de cooperación estratégica a la que me referí al principio. Y luego, por otro lado, ellos saben perfectamente bien que el tema del crimen transnacional organizado no es un tema de campo militar, no es un tema de librar una batalla y ganarla. El tema del crimen transnacional organizado es un tema de carácter estructural, de carácter socioeconómico, político e incluso cultural. Ellos lo saben porque estuvieron en Colombia más de 20 años y destruyeron el cártel de Medellín, el de Pablo Escobar, pero los demás cárteles quedaron, si no intactos, sobrevivieron y después se fortalecieron y hoy siguen exportando cocaína a todo el continente y a Europa y a Asia. Ellos saben perfectamente bien que un ataque militar no soluciona el problema. Ahora bien, lo que están haciendo es recoger información de inteligencia. Allí es en donde creo yo que el gobierno de la doctora Sheinbaum debe plantear la necesidad de acciones conjuntas respetando la soberanía mexicana. Yo creo que la cooperación estratégica con ellos, por los avances tecnológicos tan importantes que tienen, ellos pueden mandar a sus aviones espías bordeando las costas mexicanas sin necesidad de entrar al espacio aéreo y logran recolectar información de inteligencia hacia el interior del territorio mexicano por la capacidad tecnológica que tienen esos aviones espía. Entonces, creo que ahí el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum debe plantear algún programa de cooperación estratégica con la finalidad, acciones conjuntas, etcétera, respetando la soberanía, con la finalidad de avanzar en forma definitiva en el tema del crimen organizado transnacional, que repito, en Estados Unidos saben perfectamente bien que no se soluciona con un ataque armado a las organizaciones. Me gustaría también que nos platicara sobre entonces qué realmente puede hacer México precisamente pues para tener cierta estabilidad, cierta institucionalidad en la relación que debe haber entre dos países tan compenetrados en materia económica, en materia social, incluso también en materia política. Y ahí también preguntarle, doctor, si van a pesar sobre la relación entre México y Estados Unidos el que ellos tengan capturados a narcotraficantes como Genaro García Luna, como el Mayo Zambada, y si algo pueden ellos estar presionando con precisamente estos capos que tienen allá. Respecto a la primera parte de tu pregunta, Sósimo, mira, lo que tiene que hacer es eso, llegar a una negociación. México tiene una simetría de poder muy grande con Estados Unidos, entonces nos queda resistir y negociar. Estados Unidos sabe perfectamente bien que la cadena para convertir los precursores químicos en fentanilo y que lleguen a Estados Unidos se inicia en China o se inicia en la India, pero no le van a ir a hacer a China lo que nos están haciendo nosotros, porque China responde desde una postura de poder simétrico. Entonces, México tiene que resistir, negociar y proponer. Desde esa perspectiva, creo que ese es el camino y esto nos puede dar un poco más de certidumbre en la relación con los Estados Unidos, que este gobierno es muy difícil y ya esto ya se había previsto desde antes. Y por el otro lado, lo que me preguntas, pues en realidad no sabemos qué es lo que puedan decir los capos que están presos actualmente en Estados Unidos, en particular si el Mayo Zambada logra una negociación que lo lleve a no ir a juicio, logra un acuerdo antes, pues no sabemos realmente lo que pueda decir. Puede haber algún tipo de jugada política para denunciar a quien no tenga nada que ver, eso lo podemos esperar también, pero puede haber también revelaciones que nos permitan internamente desarrollar más a fondo el combate con el crimen organizado
y con la corrupción. Pero ahí es un poco más difícil prever qué puede llegar, porque no sabemos a qué tipo de acuerdo pueda llegar el Mayo Zambada. Hoy sabemos que su abogado está buscando ese acuerdo para no ir a juicio, convertirlo en testigo protegido, pero no sabemos exactamente los términos de esa negociación, y entonces ahí, aunque no querramos, hay cierta incertidumbre desde ese punto de vista. Pero lo primero que comentaba, creo que puede ser mucho más sólido que la negociación que haga con el aparato de justicia el Mayo Zambada. Vamos a una negociación, vamos a acuerdos sólidos, vamos a tratar, si es posible incluso, de pactar operaciones conjuntas respetando la soberanía. Ya lo hubo antes, tú recuerdas que yo hablé alguna vez del Código Negro, entonces ya hubo operaciones conjuntas, compartiendo inteligencia, etcétera. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Roberto Becerra y en nombre de mis compañeros Sósimo, Sergio y de toda la producción de Luces Mañaneras, le agradecemos. Sergio, gracias a ustedes. Le agradecemos su participación. Doctor Jorge Retana Yarto, también esperamos contar con más participaciones de usted, doctor, aquí en este espacio. Tiene las puertas abiertas. Un gusto haberle conocido y haberlo saludado, y por supuesto por toda la información que nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Jorge Retana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Correcto.